Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema del teorema de Pitágoras y en este vídeo vamos a ver su aplicación para el cálculo de perímetros y áreas en figuras geométricas. En el primer ejercicio nos dice: el lado de un rombo mide 8,5 metros y una de sus diagonales 15,4 metros. Calcula su perímetro y área. El perímetro lo podemos calcular, ya que conocemos el lado. Como los cuatro lados son iguales, pues multiplicamos 8,5 por 4, quedaría 34 metros. Pero para el área necesito la otra diagonal. Bueno, pues siempre que necesitemos algo, tenemos que utilizar Pitágoras. Siempre que tenemos que utilizar Pitágoras, tenemos que buscar un triángulo rectángulo y en él dos medidas conocidas. Bien, pues en un rombo lo que hacemos para obtener el triángulo rectángulo es trazar las dos diagonales. Con lo cual el rombo nos queda dividido en 4 triángulos rectángulos y nos quedamos con uno de ellos. Bien, conocemos el lado, pues sería, ¿vale?, del triángulo rectángulo sería la hipotenusa. Conocemos una de sus diagonales, 15,4, con lo cual cuando nosotros consideremos los triángulos rectángulos en los rombos siempre tenemos que considerar la mitad de esas diagonales. Si dividimos 15,4 entre 2 obtenemos 7,7. Lo ponemos aquí y este sería el valor que vamos a calcular. Este valor, si os fijáis, es la mitad de la diagonal menor. Entonces, cuando lo calculemos, lo multiplicamos por 2 y ya tendríamos la otra diagonal y ya podríamos calcular el área. Bien, como 8,5 es la hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo recto, x es un cateto, aplicamos Pitágoras. Entonces x sería igual a la raíz cuadrada, en este caso hay que utilizar la fórmula que tiene la resta, entonces sería 8,5 al cuadrado menos 7,7 al cuadrado. Quedaría la raíz de 12,96, que es exacta y da 3,6 metros. Y esto sería la mitad de la diagonal menor. Con lo cual multiplico por 2 este valor, que daría 7,2, ya tendría dicha diagonal menor y ya puedo calcular el área, que es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Diagonal mayor 15,4, diagonal menor 7,2 entre 2, resultado 55,44 metros cuadrados. En el siguiente ejercicio calculamos el área de un triángulo equilátero de 54 centímetros de perímetro. Aquí ya tenemos el perímetro. Bien, bueno, pues para calcular el área necesitamos saber el lado y la altura. Si conocemos el perímetro, que es la suma de los tres lados del triángulo, como son iguales, cada lado pues medirá 54 entre 3, es decir, 18 centímetros. Me falta la altura. Siempre que nos falte algo en este tipo de ejercicios, Pitágoras. Para Pitágoras tengo que buscar un triángulo rectángulo, pues en un triángulo equilátero trazamos la altura. Esto, como corresponde con un lado, pues valdría 18, esto sería el valor que tenemos que calcular, y esto, si os fijáis, es la mitad de este lado, con lo cual valdría 9. Con lo cual ya tenemos el triángulo rectángulo, tenemos dos medidas conocidas. ¿La medida desconocida qué es? Pues es un cateto, porque es uno de los lados que forma el ángulo recto. Con lo cual aplicamos la fórmula con la resta. H sería igual a la raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 9 al cuadrado, que es la raíz de 243, que no es exacta, y lo aproximamos a las centésimas, 15,59 centímetros. Ya tengo la altura, ya puedo calcular el área, que sería base, que es 18 por la altura, 15,59, partido de 2, y el resultado 140,31 centímetros cuadrados. En el siguiente ejercicio tenemos que calcular el perímetro y el área de un trapecio rectángulo, cuyas bases miden 70 y 134 decímetros, y el lado oblicuo 85. Bien, aquí tenéis la figura, un trapecio rectángulo. De los dos que tenéis, pues el que tiene los ángulos rectos, que sería este. Los dos lados paralelos son las bases, que las conocemos, 134 la base mayor y 70 la base menor. El lado oblicuo es este lado, 85, y nos falta por calcular este lado, que si os fijáis corresponde con su altura. Bien, no podemos calcular ni el perímetro ni el área. ¿Por qué? El perímetro es la suma de los cuatro lados, desconocemos este. Y el área es base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura y entre 2, con lo cual tampoco la tenemos. Bueno, pues vamos a calcular esta altura. Si tenemos que calcular algo, siempre teorema de Pitágoras. Si tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, tenemos que buscar un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo buscamos en un trapecio? Pues trazando la altura desde este vértice. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, esto es lo que tengo que calcular, este es 85 y tengo que determinar lo que mide este trocito. Ya lo hemos visto en las explicaciones iniciales, ¿vale? Si os fijáis, lo que hay que hacer es restar la base mayor menos la base menor. ¿Por qué? Porque a 134, que es todo esto, si le quito 70 le estoy quitando este trozo, ¿vale? Entonces si
todo ello le quito este trozo, solo me quedaría este. Y 134 menos 70 daría 64. Bien, pues ya tengo las dos medidas conocidas, 85 y 64. Tengo que calcular la altura. La altura siempre va a ser un cateto, ¿vale? Pues entonces, la raíz cuadrada con la resta. Entonces sería raíz cuadrada de la hipotenusa 85 al cuadrado menos el cateto conocido 64 al cuadrado. Queda este valor que no da exacto y lo aproximamos a las centésimas 55,94 decímetros. Bueno, pues una vez que ya tengo la altura puedo calcularlo todo. El perímetro pues sería la suma de todos sus lados. 134 más 55,94 más 70 más 85. 344,94 decímetros. Y el área, aquí tenéis la fórmula. Base mayor más base menor, lo que salga multiplicado por la altura y dividido entre 2. Pues entonces sumamos las bases, 134 más 70, lo multiplicamos por la altura obtenida, 55,94, y el resultado lo dividimos entre 2. Y sale 5.705,88 decímetros cuadrados. En el siguiente ejemplo cambiamos el trapecio rectángulo por un trapecio isósceles, cuyas bases miden 3,2 y 6,4 metros y su altura 6,3 metros. Bueno, pues aquí tenemos el trapecio isósceles, los elementos que conocemos, bueno, pues añadimos este triángulo aquí, ¿vale? Isósceles, dos lados iguales, que serían los lados oblicuos. Entonces tenemos base mayor, 6,4, base menor y la altura. He trazado la altura dos veces porque nos viene bien para después para la justificación. ¿Podemos calcular algo? Pues el perímetro no, porque desconocemos lo que mide el lado oblicuo que se repite. Pero si os fijáis, el área sí, porque tenemos las dos bases y la altura. Entonces aquí tenéis la fórmula, ¿vale? Que ya hemos visto en el ejemplo anterior, 6,4 más 3,2, lo que salga por la altura 6,3 y dividimos entre 2, 30,24 metros cuadrados. Pero para calcular el perímetro necesito el lado oblicuo, que voy a llamar X. Esto sería la altura. Y ahora, ¿cómo se calcula lo que mide esto? Cuidado, no se hace igual que con el trapecio rectángulo. Porque si a 6,4 le quito 3,2 a toda esta base, si le quito 3,2 le estoy quitando esta parte del medio. ¿Vale? Con lo cual me quedaría lo que yo quiero calcular y otro trocito que es igual a él. Con lo cual, si calculamos 6,4 menos 3,2 nos queda 3,2. Pero eso sería lo que mide este trozo y este. Como yo solo quiero 1, divido entre 2. Y la mitad de 3,2 sería 1,6. ¿Vale? Hay que hacerlo de antes, pero hay que dividir entre 2. ¿Quién sería el lado oblicuo? Pues es la hipotenusa, ¿vale? 6,3 y 1,6 son los lados que forman el ángulo recto. Entonces aplicamos la fórmula de la raíz con la suma. Con lo cual tendríamos raíz cuadrada de 6,3 al cuadrado más 1,6 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 42,25, que es exacta 6,5. Pues si ya tengo el lado oblicuo, puedo calcular el perímetro, que sería 6,4 más 3,2 más 2 veces el lado oblicuo, más 2 veces 6,5. ¿Vale? Esto daría 9,6, esto daría 13, pues 22,6 metros. En el siguiente ejemplo, pues vamos a calcular el perímetro y el área de un hexágono regular de 18 centímetros de lado. En este ejercicio se os da la ayuda, porque si os fijáis solo hay un dato. En todos los demás siempre nos dan al menos 2. ¿Vale? Entonces, si conozco el lado, puedo calcular el perímetro. En una figura regular todos los lados son iguales. Como es un hexágono, 6 lados por 18, tendríamos que el perímetro sería 108 centímetros. Pero para calcular el área, cuya fórmula es perímetro por apotema partido de 2, desconocemos el valor de dicha apotema. Pues entonces, siempre que tenemos que calcular algo en este tipo de ejercicios, tenemos que aplicar Pitágoras. Pitágoras, ¿sobre quién se aplica? Sobre un triángulo rectángulo. Pues vamos a buscar el triángulo rectángulo, que dos medidas son conocidas. La medida desconocida, el apotema, ¿qué es? Y aplicamos la fórmula correspondiente. Bueno, pues aquí tenéis un hexágono más o menos regular. Entonces, siempre en los polígonos regulares, el triángulo rectángulo se obtiene con el radio, el centro del vértice, del centro del punto medio del apotema y la mitad del lado. Pero si os fijáis solo nos da un dato, que es que el lado mide 18. Entonces, si el lado mide 18, este trocito mide la mitad, mide 9. Pero no tenemos más datos y necesitamos siempre para aplicar el teorema de Pitágoras dos valores conocidos. Bueno, pues os recuerdo la propiedad que mencioné en el vídeo explicativo, y es que en todo hexágono regular el lado y el radio miden lo mismo. Entonces, conocemos lo que mide el radio, que es lo mismo que el lado, 18. ¿Vale? Este sería la mitad y esto sería el apotema. En este caso, el apotema es un cateto.
¿vale? Coincide con la altura de este triángulo rectángulo. Entonces, por Pitágoras aplicamos la fórmula con la resta. Entonces sería la raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 9 al cuadrado, que es la raíz de 243, que no es exacta, y da por resultado 15,59 centímetros. Bien, pues ya puedo calcular el área. Sería igual al perímetro, que lo calculamos inicialmente, 108 por el apotema 15,59 partido de 2. El resultado 841,86 centímetros cuadrados. Para finalizar este vídeo, resolvemos el siguiente ejercicio. En una circunferencia de radio 9,7 metros se traza una cuerda de 13 metros. ¿A qué distancia de la cuerda se encuentra el centro de la circunferencia? Bueno, pues este esquema ya lo hicimos. Una cuerda, acordaos, era el segmento que determinaban 2 puntos en la circunferencia, pues tenemos esta cuerda que mide 13 metros. Si tenemos el centro, fijaros, de aquí a aquí es el radio, ¿no? Eso está claro, que mide 9,7. Y el triángulo rectángulo se traza desde el centro al punto medio de la cuerda. Aquí tenéis de nuevo la propiedad que os recordé cuando os expliqué este ejercicio en alguno de los vídeos anteriores, y es que, como siempre, todo radio va a ser que pase por el punto medio de la cuerda va a ser perpendicular a ella, ¿vale? Pues este segmento es perpendicular a la cuerda. Aquí tenemos el ángulo recto, llamo D, porque habla de distancia, puede llamarse X. Entonces, fijaros, tengo el radio, este trocito que sería la mitad de la cuerda, ¿vale? Este trozo es la mitad de la cuerda, pues la mitad de 13, 6,5, y esto es lo que tenemos que calcular. Es un cateto porque es uno de los lados que forman el ángulo recto, con lo cual aplicamos la fórmula con la resta. Entonces, la distancia del centro a la cuerda, siempre la distancia, ¿vale? Es trazarla perpendicular y lo que mide este punto a este, ¿vale? Entonces, sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 9,7 al cuadrado, menos 6,5 al cuadrado, que es la raíz de 51,84, que es exacta y vale 7,2 metros, que es lo que mediría la distancia del centro a la cuerda. Bien, pues con este ejemplo acabamos este vídeo. Cualquier duda ya sabéis cómo comunicaros conmigo, pues vamos a seguir practicando otro poquito más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.